Volvemos a la mesa en este lunes 29 de octubre del año 2018. Estamos con Teresa Herrera, Carolina H., Juan Gavito y Cristian Mirza. Ahora una novedad de acá, de nuestro país. Operadores judiciales evalúan la posibilidad de crear un glosario con palabras utilizadas por jóvenes de barrios marginados, el llamado lenguaje ñeri. Según informó ayer el diario El País, en los juzgados de adolescentes, los funcionarios y magistrados tienen muchas veces problemas para comunicarse con jóvenes detenidos y que presentan escasa educación, un promedio de escolaridad de tercer año de primaria y que utilizan expresiones como marroco para referirse al pan o canica para aludir a las pastillas. Cuando les preguntamos qué significado tiene una de esas palabras, no saben decir un sinónimo, no conocen otro término, explicó la jueza de adolescentes Aida Vera Barreto, que contó que en general terminan recurriendo a los abogados defensores para que ellos ejerzan como traductores. ¿Leyeron ese informe? ¿Qué reacciones les produjo? ¿Empezás tú, Teresa? Sí, para mí no significó ninguna novedad, ¿no? En realidad, primero que el tema de los códigos y los subcódigos y lo que significan las jergas en distintos sectores, que además tienen que ver con qué sé yo, lo que significan las jergas que hay entre las profesiones, ¿no? Trata de agarrar 3 médicos juntos hablando y si entendés algo te doy un premio, ¿no? A veces ni siquiera como pacientes les entendemos lo que nos dicen, pero en este caso además hay otros motivos o otras razones, ¿no? El tema de la marginalidad, el tema de que se trata de gente, gurises con una escasa formación y que por lo tanto terminan acotando su lenguaje a muy pocas palabras, muchas de ellas tomadas. Si ustedes miran la lista, van a ver que algunas tienen que ver con el viejo y tradicional lunfardo. Otras son nuevas, porque tienen que dar cuenta además de nuevas situaciones. Pero lo que tiene sobre todo básicamente es el tema de la pobreza del asunto, ¿no? Yo he conversado mucho de la pobreza lingüística, yo he conversado mucho con estos gurises en mi trabajo, entrevistándolos, y realmente uno tiene que hacer un esfuerzo importante para poder entender, para poder comprender, y es tal vez, como diría, como lo dicen claramente gente como Humberto Eco u otros semiólogos, es cómo a través del lenguaje se muestra claramente las diferencias de estructura social en un país o en una sociedad y cómo se enguetan, no sé, la palabra enguetar no existe, pero digo, cómo en definitiva termina como favoreciéndose esa situación de gueto porque no hay posibilidad de comunicación, y si no hay posibilidad de comunicación no hay posibilidad de interacción, y si no hay posibilidad de interacción no hay posibilidad de desarrollo, y bueno, y así suma y sigue, ¿no? Sí, yo en la misma línea que decía Teresa, en el trabajo de campo como asistente social que yo realizaba hace unos cuantos años, ¿verdad? Hace mucho que no hago intervenciones en terreno, como decimos, pero era imprescindible el conocimiento de otro lenguaje, porque formaba parte de una subcultura o de expresiones culturales de una sociedad que está a lo mejor muy lejos de la nuestra o muy lejos de algunos sectores sociales que desarrollan sus actividades muy por fuera de estos circuitos. Bourdieu hablaba siempre del mercado del lenguajes y valores y símbolos, y hablaba justamente de lo que significaba como relaciones de poder, ¿no? Y hasta dónde este tipo de lenguaje manifiesta la pobreza, no solamente la pobreza en materia expresiva, sino la pobreza de recursos y por ende la digamos dificultad o ausencia de poder para lo que implica o exige a los jueces acciones para poder entenderlos. En muchos casos actúan los asistentes sociales, porque yo tengo muchos colegas en la facultad que trabajan codo a codo con los jueces y hacen no solamente de traductor de palabras, literalmente,
sino de marcos analíticos como para poder comprender lo que se dice en 2, 3 o 5 palabras, porque es tan importante como entender lo que significa ñeri o tío. A mí me dicen tío los cuidacoches, entre profe y tío, todas las veces que yo estaciono ahí cerca de la facultad. Y bueno, si no nos ponemos empáticamente en el lugar del otro, es muy difícil que realmente podamos entender la situación de lo que viven, ¿no? Dice Armando, es parte de la marginalidad. Se generan códigos que reafirman la exclusión. Claro. Incluso han rescatado el lenguaje lunfardo. Pero no es lo único. La nota de ayer venía con algunos ejemplos, ¿no? Sí. El término ñeri o pariente alude a amigo. Y después aparecen palabras que confunden, porque uno tiende a creer que puede moverse, que hay algunas de esas palabras que sabe qué quieren decir. Pero, por ejemplo, vagallo. ¿Qué quiere decir vagallo? En esa jerga es una persona mala, delatora, el peor de todos ellos. Eso quiere decir vagallo. No es el contrabando. no es el Claro, contrabando. no es lo que estamos acostumbrados. Claro. Ya vagallo es... ¿Cómo definir a caballo? Vagallo no es una palabra del Claro, el del lenguaje formal. No, bueno, pero sin embargo, en el- acá tiene otro significado. Y hay ¿no? un tercer significado, porque en realidad en el lunfardo tradicional vagallo es una mujer fea. Ah, bueno. También, es verdad. Está bien. Entonces, más complicado todavía, ¿no? Otra expresión, me comí tal cosa. ¿Qué quiere decir? Eso robó a un ñeri. Es alguien ñeri. que robó a un ñeri. Latero, adicto a la pasta base. En el pasado se utilizaban latas de refrescos de aluminio para consumir esa droga, por eso el latero es eso. Tabasoco. La pasta base necesita humo para ser ingerida. En ocasiones se utiliza una base de tabaco, una chapita agujereada y encima 0,1 gramos o una cantidad menor de pasta base que se aspira con el humo. Fumar con tabaco es más suave. Bueno, ahí aparece el término tabasoco. Y basoco se fuma la pasta base mezclada con cocaína. Arruinado, ¿qué quiere decir arruinado? Destrozado por la pasta base. Vaca, ¿qué quiere decir? Leche. Marroco, pan. Bueno, en fin, Carolina. No, tal como decía el presidente de Chile, Piñera, que la educación es la madre de todas las batallas, nosotros como el Uruguay se está debiendo esa gran batalla que es una buena reforma educativa. Lamentablemente tenemos una brecha educativa enorme, porque la mitad de los niños que nacen en barrios de contextos desafiantes, y en esos barrios solo 13 de cada 100 terminan el liceo, mientras que en el resto del país son 38 de cada 100. Es un número preocupante a ambos dos, pero la brecha es enorme. Entonces se da esta situación. Lamentablemente, yo creo que la gran política social es la educación. Ahí no se puede fallar, porque realmente es lo que nos iguala. Estas diferencias que hay, que nos parten el alma a todos, ¿no? Porque ver estos uruguayos que son tan uruguayos como todos, pero que están, como dice Teresa, enguetizados, están como en un gueto, separados de todo. A mí yo tuve la oportunidad de estar cuando visité el Liceo Impulso y nos contaban que a veces hasta tienen que entrenarlos en el lenguaje para cuando van a hacer una entrevista de trabajo, porque la gente ya también los estigmatiza. Estos chicos, en vez de decir, usan una muletilla que también decía ahí en la nota, que es corte. Entonces están hablando y dicen, bueno, ayer fui fui a tomar un helado, corte. Es como una muletilla que usan. Entonces les dicen, no digas corte, porque la gente ya asocia eso con marginalidad, con delincuencia. Entonces también ellos se quedan en eso y los estigmatizan también por eso. Es como que los delata también. Sí, hay dos términos que aparecen en este glosario publicado ayer. Corte, que refiere a cuchillo artesanal hecho con un artefacto metálico al que se le sacó filo. Pero está corté también. Corté, muletilla muy usada que refiere a que alguien se dirigió de un lugar a otro. Sí. No, pero el corte, como dice Sí. Carolina, es otra cosa. Es otra como cosa, el es una corte es como tercera el excepción. Cuando yo digo Como decían antes, exacto. Entonces eso como que les prende las luces, que le dicen, cuando vayas a la entrevista, por favor, no digas así. Bueno, en primaria los niños ya hablan así. Claro. Sí, en el cerro. Juan. Emiliano, yo creo que el fenómeno existe, pero creo que ha sido sobredimensionado. O sea, los neologismos y las formas de hablar existieron siempre. Para empezar, muchas de esas palabras que se le
que se le asignan como lenguaje propio de chicos de áreas desfavorecidas, las tienen también nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, lo de corte, lo de me estás descansando, eso lo utilizan los chicos de todas las clases sociales, por ejemplo. ¿Quiénes son los que, bueno, el lenguaje carcelario de toda una vida, ¿no? El gancho, el rastrillo, la yuta, el no sé qué. La propia policía, en lugar de hablar de un preso, te dice el PPL, en lugar de decir que encontraron un hombre muerto, dice un masculino. Después dice, se descartaron del arma como si estuvieran jugando a la conga, ¿no? Y después muchos periodistas lo repiten. De modo que yo no creo que sea ese el problema más grande que tenga el Poder Judicial en este momento. Digo, no es comparable a cuando venían los marinos los coreanos o de otras nacionalidades, que ahí sí no les entendías nada. Yo pienso que el problema existe, pero no tiene esa dimensión. Pienso que hablar de eso ahora como dificultad, cuando, yo qué sé, tenés situaciones de una gravedad extrema, como una mujer de 17 años que mata a otra mujer y le dan 3 años de privación de libertad, esos son los problemas de los que nos tenemos que ocupar. O que el lugar que tendría que estar rehabilitando a esos menores, las ratas campean, como lo vimos en las fotos y en los videos. Esos son los problemas. Me parece que es casi una frivolidad estar hablando de esto. Creo que es atractivo, pero me parece que como dijera un prohombre de acá, se le fue la moto. No, yo creo que no. Perdón la deformación profesional, digo, pero yo estoy especializada en comunicación y a mí me parece que la comunicación expresa una realidad desde el punto de vista simbólico muy importante. Pero no puede ser catalogada como una dificultad mayor para el sistema judicial. No, eso está fuera. No, lo que yo digo es que a mí me parece que un conjunto de personas, como son estos gurises, que manejan además un acotado número de palabras, de las cuales además más de la mitad son palabras que son jerga, entonces eso es lo que muestra una conducta de marginalidad. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Es decir, gurises que muy poco sistema educativo, muy poco... Es decir, entonces ese lenguaje, esa forma de hablar es una demostración clarísima de una situación mucho más compleja. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo no sé, por supuesto que si los jueces y las juezas, me imagino que Aida Vera Barrote, que tiene unos cuantos años atendiendo gurises infractores, digo, no debe tener demasiado problema para entenderles, pero el tema no va por ahí. Me parece que el tema va como una expresión de decir, bueno, miren, hay un sector de la sociedad que le pasa eso. En ese sentido, y ya que lo planteas así, ¿cómo tomás este mensaje de Juan Pablo que dice, ojo, en el campo también hay un lenguaje que está distorsionado al punto que si sos de afuera no lo entendés? Si sos de afuera de ese ámbito, ¿no? Sí, claro. Solamente siendo del campo lo entendés. ¿Qué paralelismo puede haber entre una cosa y la otra? Es que yo lo que decía, yo arranqué diciendo, si 3 médicos están hablando juntos, no lo sé. Es decir, las jergas, ¿por qué los esta códigos, jerga preocuparía de manera especial? Si en el el campo también hay una claro, jerga. Porque esta jerga preocupa de manera especial porque implica, la simbolización y la representación de una subcultura que se basa en el delito, que se basa en la exclusión, en la droga, que se basa en la droga, claro, en la marginación. Entonces, en ese sentido es que yo creo que nos tiene que preocupar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Teresa, y claro, no es un problema en sí para el Poder Judicial que, como decía ahí, se pone en un glosario y superaron el problema. Es lo que está atrás de eso, justamente lo que implica poner este tema de la mesa y todo lo que viene atrás. Claro. Y atrás está el estigma, ¿no? Porque cuando alguien te dice ñeri, inmediatamente que piensa la mayoría de las personas es un drogadicto, es un pastabacero. Es un pastabacero. Como a veces a mí me han dicho pastabacero porque ando con mi pipa por allí por la calle, entonces se creen que soy pastabacero. Claro, pero es así, pero es así. Claro que sí. Y ese es un problema. Los estigmas son un problema. Los estigmas son un problema y vivimos rodeados de estigmas. Y todos hacemos para que sigan existiendo esos estigmas. Por eso que la verdadera inclusión la tenemos que ver a través, creo que de la educación de calidad para todos. Pero fíjate lo que decía el juez, creo que era un defensor de oficio, que los muchachos terminan sexto y no saben firmar con su apellido. Quiere decir que la política esta del pase, me parece que no conduce a buenos resultados. Álvaro, un oyente, pregunta ¿de qué sirve reformar la educación si ellos no van?
Van a comer al comedor, esa es la realidad. Lo que pasa es que claro, o van hasta cierto año, cierto nivel de la educación, ¿no? todo depende de cómo se haga la educación. Es decir, el tema es que, claro, si la educación sigue siendo la educación de hace unos cuantos siglos atrás, a mí me parece que el gran desafío de la educación es resultar atractiva para estos gurises y estas gurisas. Y el tema es que no resulta atractivo que se siente delante de uno un señor o una señora a repetirle cosas y a tratar de meterle como si fuera... Y esto no está inventado de ahora. Pablo Freire ya lo decía, ¿no? El único problema es que la educación uruguaya sigue actuando como si viviéramos en el siglo XIX. Algunos, yo pienso que habría que fijarse cómo lo logran los que consiguen resultados. Me estoy refiriendo en lo que da los números grandes, ¿no? En este tema, igual que en el anterior, una cantidad de mensajes de los oyentes. Elijo para abrir una nueva discusión. Dice Sergio del Prado, me preocupa más lo mal que hablan los políticos, lo mal que se expresan en el poder legislativo, lo mal que redactan. Me preocupa la pésima educación. Sí, de eso se habla poco. Sí. Francamente, Sí. hay que reconocerlo, ¿no? De eso se habla poco. Se habla poco. Sí. Casi que no se habla. Casi que no se habla. ¿Y cuántas veces, abogado sabrá, cuántas veces después hay que lidiar con esas leyes mal redactadas, ¿no? O descuidadamente redactadas? Un ejemplo nada más de esos inconvenientes. Sí, más que políticos, gobernantes sería el término. Pero también me preocupan los comunicadores, Emiliano, más allá que a ti te comprendan las generales de la ley. A mí me preocupa también. Las cosas que escuchamos en los informativos, por ejemplo, dan pavor. Yo creo que una buena inversión para los medios masivos de comunicación sería contratar un profesor / profesora de idioma español para que les revise un poco los guiones antes de que salgan al aire. Es divertido, ¿no? Como claro, cada tanto hay cambios en las mesas, como se incorporan voces, después vienen mensajes de oyentes preguntando ¿y quién es fulano o quién es fulana? ¿Qué tal si hacemos una rápida presentación de los cuatro? A ver, ¿quién empieza? La resfriada. La resfriada es Teresa Herrera, socióloga, doctora en Ciencias Sociales. Trabajo en temas que tienen que ver con las mujeres, con género, y especialmente en violencia de género, y soy académica y consultora. Carolina H. Soy abogada, máster en Derecho Internacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y referente de Ciudadanos en Montevideo. Cristian Mirza. Yo soy Cristian, egipcio de nacimiento, uruguayo de adopción, profesor agregado en la Facultad de Ciencias Sociales con un área específicamente desarrollada hace más de 20 años, que es políticas sociales, no solamente en Uruguay, sino en América Latina. Juan Gavito. Funcionario público y abogado jubilado, 66 años, con la libertad suficiente para decir lo que pienso.